Audioescuelasabática.com. Miércoles 23 de noviembre. Predicar los espíritus encarcelados. Escucha Primera de Pedro capítulo 3, versículos 13 al 20. ¿Cómo es que Cristo predicó a los espíritus encarcelados en los días de Noé? Compara esto con Génesis capítulo 4, verso 10. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 13 al 20. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificados en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras que preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Génesis capítulo 4, verso 10. Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Los comentaristas que creen en la inmortalidad natural del alma generalmente señalan que Cristo predicó a los espíritus encarcelados, Primera de Pedro capítulo 3 verso 19, mientras aún descansaba en la tumba. Para ellos, su espíritu desencarnado fue al infierno y predicó a los espíritus incorpóreos de los antediluvianos. Sin embargo, esta idea fantástica es bíblicamente inaceptable, porque no hay una segunda oportunidad de salvación para los muertos. Hebreos capítulo 9 versos 27 y 28. Entonces, ¿por qué Jesús les predicaría a quienes ya no tenían más posibilidades de salvación? Paralelamente y ante todo, esta teoría contradice la enseñanza bíblica de que los muertos permanecen inconscientes en la tumba hasta la resurrección final. Job capítulo 14 versos 10 al 12, Salmo 146, 4, Eclesiastés capítulo 9 versos 5 y 10, Primera de Corintios capítulo 15 versos 16 al 18, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 15. Además, si este versículo realmente dijera que Jesús, mientras estuvo en la tumba, bajó al infierno a predicar a los antediluvianos malvados, ¿por qué solo ellos escucharon el mensaje? ¿No había otros perdidos que ardían en el infierno junto con ellos? ¿Por qué solo los antediluvianos lo escucharon predicar? También es absurdo sugerir que Cristo predicó a los ángeles caídos que habían sido desobedientes en los días de Noé, mientras que los espíritus encarcelados se los describe como desobedientes en otro tiempo. Primera de Pedro capítulo 3 versos 19 y 20. La Biblia dice que los ángeles malos permanecen siendo desobedientes en la actualidad. Efesios capítulo 6 verso 12, Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Además, los ángeles caídos están guardados bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, Judas 6, sin ninguna oportunidad de salvación.
Debemos observar que en Primera de Pedro 3, los espíritus encarcelados del versículo 19 se identifican en el versículo 20 como los antediluvianos que desobedecieron en los días de Noé. El término espíritu, griego pneuma, se utiliza en este texto y en otras partes del Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulo 16 verso 18, Gálatas capítulo 6 verso 18, en referencia a los vivos que pueden escuchar y aceptar la invitación de la salvación. La expresión encarcelados obviamente no se refiere a una prisión literal, sino a la prisión del pecado en la que se encuentra la naturaleza humana no regenerada. Romanos capítulo 6 verso 1 al 23, capítulo 7 versos 7 al 25. La predicación de Cristo a los antediluvianos impenitentes se realizó mediante Noé, a quien Dios instruyó divinamente, Hebreos capítulo 11 verso 7, y se convirtió en un pregonero de justicia para sus contemporáneos, segunda de Pedro capítulo 2 verso 5. Los versículos de Pedro se escribieron en el contexto de lo que significa ser fiel, no son un comentario sobre el estado de los muertos.